Ya estamos en Armenia entonces con Betty Arslanian. Bienvenida una vez más, Betty, a Audición Comidas. ¿Cómo estás? Hola Romy, hola Cari, buenas tardes a toda nuestra audiencia. Y bueno, si les parece, vamos a dar cierre a esta semana que tuvo un poco de todo, ¿no? O sea, en diferentes ámbitos, tanto en Armenia como en Artsaj, Ujú. sea a nivel doméstico o a nivel exterior. Y vamos a comenzar desde Artsaj, ya que una de las noticias más importantes y también más lamentables de la semana fue la captura de un civil del pueblo de Yardar de Marduni. Antes de eso, déjenme ilustrarles un poco cómo es esta zona. Bien. Yardar se encuentra, bueno, como les decía, en la región de Marduni, ¿no? O sea, al este de Artsaj. Más allá de que la mayor parte de esta región de Marduni se mantuvo del lado armenio, luego a partir de la última guerra de Artsaj, algunos pueblos fueron tomados por Azerbaiyán, ¿no? Y a partir de ahí pueblos como Garmir Shuga o Yardar, como el de esta Ujú. noticia, pasaron a ser fronterizos. Bien. Como experiencia personal puedo contarles algunas cuestiones de las que observé ahí en esta región, ¿Estuviste que ahí la son las semana pasada, siguientes. Betty? Sí, sí, Sí. sí. Específicamente la semana pasada fue la última vez que estuve, bueno, en esta zona. Y puedo decirles que, bueno, esta zona está sumamente militarizada, ¿no? Y con esto me refiero a que hay una marcada presencia rusa ahí, sea postes militares rusos o bases Ujú. militares, ¿no? Y esto se debe a que son varios los asentamientos civiles que se encuentran ahí y que los postes azeríes también se encuentran a muy poca distancia de estos asentamientos, ¿no? O sea que se puede ver con la visual perfectamente. Y segundo, la verdad es que si uno no conoce bien la zona, tiene mucho riesgo a perderse, ¿no? Por lo menos como experiencia personal muy reciente, que fue justamente la semana Mm. pasada, puedo decirles que es un tema de estar todo el tiempo preguntando sobre la ruta para verificar que realmente estamos tomando el camino correcto, ¿no? Y no Mm. aparezcamos de un momento al otro en territorio ocupado. Y todo esto también considerando que usar el GPS como herramienta para ubicarse no es nada confiable hoy, ni en Artsaj ni tampoco en el sur de Armenia, y que además la señal no es buena, ¿no? Como para hacerlo si lo decidiéramos hacer. Y bueno, o sea, la señal de internet ni tampoco para comunicarnos con una Y persona. también, Betty, te Pero puede bueno, marcar que estás en Azerbaiyán cuando en realidad estás en tierra de Artsaj, ¿no? sí, sí, tal cual. Y además, bueno, hay es como que el GPS a partir de la guerra es como medio Ah, confuso, ¿no? Los límites no están claro. actualizados, a veces los nombres de los pueblos no están en las ubicaciones reales. Bien. Pero bueno, esa es una situación bastante compleja que se vive, ¿no? Por eso también hay muchos casos de gente, civiles, que se pierden por no conocer bien los límites o porque estos, bueno, por supuesto no están demarcados ni en Artsaj ni tampoco hoy en el sur O sea que de Armenia. este poblador perdido fue que apareció en territorio ocupado actualmente por Azerbaiyán. Sí, en realidad Bien. esta persona, bueno, volviendo a la noticia, Ujú. esto ocurrió hace unos días, hace unos 2 días específicamente, cuando las tropas azeríes detuvieron a este pastor mientras estaba pastando a sus vacas, ¿no? Y al parecer se habría perdido y habría cruzado el límite de la frontera, aunque en realidad oficialmente la información que se maneja es que se trataba de una zona neutral, ¿no? Tampoco formaba parte del territorio ocupado por Azerbaiyán. Bueno, algunas horas más tarde, el Servicio de Seguridad Nacional informó que este ciudadano había sido llevado al puesto militar azeri y ahí había sido torturado y luego asesinado, ¿no? Bueno, ya se han iniciado los procesos
penales correspondientes para investigar el caso. La parte azerí dio testimonios a las fuerzas de mantenimiento de paz rusas distorsionando lo que ocurrió, mientras la parte armenia, bueno, tiene imágenes registradas por las cámaras que muestran cómo esta persona evidentemente fue detenida por las fuerzas militares azeríes, ¿no? Y bueno, y hoy, domingo, la parte azerí entregó el cuerpo de este pastor, de este civil, llamado Seyran Sargsyan, de 65 años, a la parte armenia, ¿no? Específicamente a su familia. Y tenemos otra noticia similar que también tiene que ver con las violaciones de Azerbaiyán al acuerdo de cese al fuego y que ocurrió muy cerca también de Yardar, de esta región, específicamente en el pueblo de Garmir-Shuga, que de hecho mencioné hace un ratito. Esto ocurrió un día antes de la captura de este civil, por la mañana, y fue un tiroteo desde las posiciones azeríes hacia las armenias, y particularmente sobre el asentamiento poblacional de Garmir-Shuga, y duró el tiroteo entre 10 y 15 minutos. Según los habitantes, los disparos se escucharon en la zona poblada, donde se encuentran sus casas, en la comunidad, y las balas pasaron también por los patios de sus casas. Afortunadamente no se reportaron daños humanos o materiales como resultado de estos disparos. Y como siempre decimos, y también lo afirma el defensor de los derechos del pueblo de Artsaj, estas acciones criminales tienen el objetivo de intimidar a las personas que viven en Artsaj para lograr el desalojo de la población y así crear una atmósfera de miedo. Quizás no era precisamente causar daños directos en la ejecución de este disparo prolongado, ¿no? Es que sí, justamente igual sigue siendo una forma de violencia. En sí, este caso, y podía haber ocurrido psicológica, también, sí. Sí, como una tortura mental, Claro. ¿no? Para instaurar el miedo, para provocar hartazgo en la población, y esto es muy usual por Azerbaiyán y no es la primera vez que ocurre, Betty, ¿no? perdón, ¿y crees que esto sucede, que al ejecutar este tipo de amenazas se instaura esta especie de temor o mayor preocupación, que si bien debe ser constante la preocupación, ¿no? Pero que aumenta en este sentido el miedo por la población? Sí, yo creo que es imposible que alguien no tenga miedo si están tiroteando, ¿no? en su pueblo, pero puedo decir que no es... afortunadamente no creo que sea decisivo para que las personas, los habitantes, decidan dejar el pueblo, ¿no? Bien. Por supuesto que puede pasar, pero no en la mayor parte de los casos. Pero bueno, siempre una nunca sabe si llega a una situación de hartazgo y querer cambiar de vida o querer cambiar el entorno y bueno, es absolutamente el derecho de cada ciudadano, de cada civil, de buscar un nuevo lugar para vivir. Y bueno, pasando a la siguiente noticia, esto consiste en el regreso a Yerevan de 10 prisioneros armenios que estaban detenidos en Bakú. Según algunos medios, esto fue a cambio de la entrega de ciertos mapas de campos minados que habría entregado el gobierno de Armenia. Esto fue publicado por medios de Azerbaiyán y algunos medios de Armenia también. Estos soldados detenidos, bueno, fueron cautivados el 16 de noviembre pasado, cuando las fuerzas armadas de Azerbaiyán iniciaron un ataque, que lo comentamos hace un par de semanas cuando esto ocurrió, disparando contra las posiciones armenias de Syunik. Y a partir de esto hubo 6 muertos y 13 prisioneros. No sé si recordarán nuestros oyentes. Y también se había registrado la pérdida de comunicación con 24 soldados, ¿no? Que después, bueno, el primer ministro Nikol Pashinyan había dicho que estos 24 soldados con los cuales se había perdido la comunicación también
podrían ser prisioneros, ¿no? Así que estas 10 personas que fueron devueltas a Yerevan formaban parte de este grupo, o sea que podemos decir que son de los prisioneros de guerra más nuevos, entre comillas, que se encontraban prisioneros en Azerbaiyán. Y tenemos una noticia más sobre Artsaj que consiste en los problemas de conexión a Internet, que también le había comentado hace unos minutos. Esta semana el defensor de los derechos humanos de Artsaj, Kehram Stepanian, alertó sobre el corte de la señal y las conexiones a Internet de los teléfonos celulares a causa de los interruptores de Azerbaiyán que intervienen la frecuencia de la señal. Estos interruptores se encuentran en territorio ocupado actualmente por las tropas azeríes. Tenemos uno de los más fuertes, según Stepanian, en una entrevista que habíamos tenido hace un tiempo, él afirmaba que uno de estos interruptores se encuentra en Shushi, ¿no? Que también tiene como una posición estratégica por la altura, ¿no? Debe tener un gran alcance, claro. Sí. Y bueno, Stepanian también asegura que hay pueblos de Artsaj que directamente no tienen ninguna conexión, ¿no? Ninguna conexión de internet, ni tampoco para hacer llamadas o mandar mensajes, ¿no? Y esto, por supuesto, que es una violación a los derechos humanos, de estos civiles que son pobladores de estos pueblos, ¿no? Por otro lado, también relacionado con Artsaj, esta semana se llevó adelante el encuentro de las regiones, de los consejos de causa armenia de todo el mundo. Estas reuniones se realizaron en Goriz y en Stepanakert y participaron más de 20 filiales, entre las cuales Sudamérica estuvo también representada. El eje de discusión fue, por supuesto, Artsaj y el trabajo que debe realizar esta institución hacia su visibilización y el reconocimiento, teniendo en cuenta el cambio de realidad después de la guerra del año pasado. Esta reunión ya culminó y seguramente fue bastante productivo, ¿no? Bien. Y siguiendo el hilo de la política exterior de Armenia, esta semana fue bastante activa también para el Ministerio de Asuntos Exteriores del país. En primer lugar, el ministro emitió un comunicado sobre la declaración trilateral que se firmó en Sochi el pasado 26 de noviembre, que nosotros también lo comentamos en el reporte pasado, diciendo que las partes reafirmaron su compromiso para cumplir el acuerdo de fin de la guerra, y eso también incluye las obligaciones no cumplidas por Azerbaiyán, ¿no? Hasta este momento, como por ejemplo la devolución de los prisioneros de guerra. Déjenme recordarles que este acuerdo tripartito fue entre Armenia, Azerbaiyán y Rusia, ¿no? En el cual, el pasado 26 de noviembre sus mandatarios se reunieron en Sochi, en la ciudad rusa. También esta declaración afirma el desbloqueo de todas las rutas de transporte y los lazos económicos de la región. Y en tercer lugar también se afirmó que se llegó a un acuerdo para tomar medidas para aumentar la estabilidad y la seguridad en la frontera entre Armenia y Azerbaiyán. Por otro lado, hace unos días el ministro de Asuntos Exteriores, Ararat Mirzoyan, viajó a Estocolmo para participar de la conferencia de ministros de Relaciones Exteriores de la OSCE. Durante este viaje, Mirzoyan también tuvo diferentes encuentros privados, como por ejemplo con su par de Austria y también con el ministro de Relaciones Exteriores de Holanda. También en esta oportunidad se reunió con el secretario de Estado de los Estados Unidos
y en este encuentro expresó su satisfacción por el apoyo de Estados Unidos al desarrollo democrático de Armenia, a la lucha contra la corrupción, y también agradeció por su posición sobre el tema del reconocimiento del genocidio armenio, refiriéndose a la declaración del presidente Joe Biden reconociendo el genocidio armenio el año pasado. En esta reunión también se discutió sobre la seguridad y la estabilidad regional e internacional, y en este contexto Ararat Mirzoyan presentó la situación creada por la agresión de las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán sobre territorio armenio, y también mencionó sobre el conflicto de Artsaj y las cuestiones humanitarias que han traído como consecuencia de esta guerra. Y pasamos a las cuestiones domésticas de Armenia, que siguen estando sobre arena movediza, como siempre. Hace algunas semanas nosotros habíamos informado sobre la apertura de la causa penal y la detención del exministro de Defensa, David Donoyan, por malversación de fondos en torno a los armamentos del ejército armenio. Lo que ocurrió esta semana es que el Tribunal de Jurisdicción General de Yerevan confirmó la moción para detener al exministro de Defensa durante 2 meses más, mientras continúan las investigaciones sobre el caso. Así que los vamos a tener informados también sobre cómo sigue el caso de Donoyan en el futuro. Bien. Y por otro lado... Sí, perdón. No, adelante. Por otro lado, bueno, varios medios anunciaron esta semana que el gobierno tendría su propio candidato a defensor de los derechos humanos del pueblo, en lugar del actual llamado Arman Donoyan, ¿no? Que ya venimos varios reportes hablando de él y de sus informes. Últimamente, bueno, la relación entre el gobierno y Tatoyan fue un poco áspera, especialmente por haber ciertas incoherencias y desacuerdos entre estas dos partes en torno a los casos de violación a los derechos humanos luego de la última guerra de Artsaj. Entonces, debido a esta mala relación, la facción parlamentaria del partido oficialista Contrato Civil tomó la decisión de nombrar como candidata a defensora de los derechos humanos a la actual viceministra de Justicia, Kristine Grigorian. Bien. Como ya lo habíamos dicho varias veces en este espacio, Arman Tatoyan ha trabajado muchísimo, ¿no?, para plantear la cuestión de los derechos de los residentes de las comunidades fronterizas de Syunik y las atrocidades de Azerbaiyán durante la guerra, realizando informes oficiales en base al derecho internacional para advertir sobre los peligros y las acciones que amenazan a la integridad territorial de Armenia. Pero bueno, como vemos, el gobierno parece estar convencido de que Tatoyan debe alejarse de su cargo luego de que el plazo de su mandato culmine, que esto va a ocurrir en febrero, y prefieren asignar en su lugar a una persona cercana a ellos, en este caso la actual viceministra de Justicia. ¿Eso funciona así, Betty, por decisión del gobierno? Si se quiere destituir a alguien del cargo, se lleva adelante por decisión del gobierno y nada más? ¿O hay algún tipo de procedimiento? Sí, en realidad la decisión es de la Asamblea Nacional, ¿no? O sea, del Parlamento. Pero en se este vota caso, en la Asamblea Nacional. Tienen la mayoría absoluta, claro. Así que cualquier sugerencia que tengan la votan y con la cantidad de parlamentarios que tienen la pueden hacer valer. Sí, es lo mismo, en definitiva. De esa forma. Bien. Y bueno, para culminar nuestro informe vamos a referirnos a la protesta de algunos sectores económicos y comerciales de Armenia que exigen al gobierno que la prohibición a las importaciones de productos turcos a Armenia se extienda aún más. Recordemos que a partir de la última guerra de Artsaj, el gobierno impuso una prohibición de 6 meses a las importaciones a estos productos de origen turco, que luego se extendió por otros 6 meses, ¿no? O sea, un año.
aunque la verdad es que estos productos turcos todavía se venden en varios centros comerciales y muchos de ellos, por ejemplo, la ropa, no llevan etiquetas de Made in Turkey, por Sí. ejemplo, hecho en Turquía, pero se sabe que son turcos. La norma de prohibición expiraría el 31 de diciembre, así que algunos sindicatos y asociaciones han enviado una carta abierta al gobierno pidiendo extender esta prohibición por lo menos por 5 años más. Según estos empresarios, después de que las empresas que importaban productos de origen turco abandonaron el mercado armenio, los productores armenios en muchos campos aumentaron su producción y crearon nuevos puestos de trabajo, o sea que fue positivo para la economía armenia. Y si vuelven estas importaciones, seguramente las empresas armenias van a estar en una posición difícil. Es importante tener en cuenta que aunque Turquía ha mantenido cerrada su frontera con Armenia durante años, las cifras de comercio exterior muestran que las importaciones de productos turcos hacia Armenia son enormes, ¿no? Y las exportaciones son muy pequeñas. Y los principales productos importados desde Turquía son la ropa, productos industriales, cítricos, metales y también materiales de construcción. Así que veremos más adelante cuál es la respuesta del gobierno en torno a este tema, si decidirá levantar las restricciones a la importación de productos turcos al país o mantener la prohibición por más tiempo. Nos miramos Así con que bueno, Cari y acá no podemos creer estar escuchando esto, realmente. Después de todas las noticias que diste, eh, cerrar con esta noticia, ¿no? Es como, no tiene sentido. sí, sí, esto, bueno, salió por las protestas de estos sectores Claro, económicos que, bueno, plantearon esta carta abierta al gobierno, pero bueno, veremos a ver esperemos, qué sí. se decide, ¿no? En Ujú. torno a esto. Y bueno, por último, también comentarles que en este momento, bueno, a lo largo de todo el día, en realidad se realizaron elecciones para Ah, alcaldes y sí. también consejos deliberantes, no sé cómo se llama esta institución en Uruguay para hacer el paralelismo, en diferentes localidades, en diferentes distritos de Armenia, como por ejemplo Hrazdan, pueblos de Echmiadzin, Zagator, y bueno, cerró hace una hora, a las Ujú. 8 de la noche, hora local, y bueno, seguramente más tarde tengamos los resultados. En varios de ellos, o en la mayoría, el partido de la Federación Revolucionaria Armenia, Tashnak Tsutyun, se presentó como partido, en otras como alianza. Así que bueno, veremos en algunas horas, cuando tengamos los resultados, a ver qué tal ha ido a los distintos ¿Se candidatos. sabe cuándo se anunció que iban a estar los resultados? No, la verdad que No. no, seguramente, bueno, según la cantidad de participación popular que haya Mm, habido en distintos horarios, cuando termine el conteo de los votos, lo sabremos. No bien, creo que sea muy tarde o tal vez los resultados sean anunciados mañana en la a mañana primera de hora. Yerevan. Bien. Pero bueno, los mantendremos al tanto, por supuesto. Muchas gracias, Betty. Qué semana, realmente un montón para anunciar. Veremos cómo se va cerrando este año, que hasta el momento es con noticias muy desafortunadas. Y a modo de comentario, es preocupante la manera en la que hemos naturalizado ciertas noticias. Nos hemos acostumbrado a escuchar de estos crímenes gravísimos que estuviste comentando acá, así que bueno, es a modo de reflexión nomás, ¿no? Para que sea esto un motor de poder cada uno desde donde le toque luchar para que se termine con estos asuntos tan graves que están viviendo nuestros compatriotas en Armenia, en Artsaj. Sí, sí, sí. Así es. Espero que la semana que viene tengamos, bueno,
noticias menos desafortunadas y bueno, les deseo muy buena semana a todos. Muchas gracias, Betty. Josetzank mertak tagitz Betty Arslanianin het Yerevanen, Yeva Chortapar leseng Hairenik Yerke Alla Lebonianin Gadarmamp.